Bueno, yo voy a ir un poco para atrás en el tiempo. Evidentemente no voy a poder explayarme porque serían muchas horas de explicar, pero sí para que se entienda un hilo conductor hasta llegar al tema que nos ocupa hoy, que son los esenios y el Maestro Jesús. Y aunque parezca mentira y no haya conexión posible, la primera conexión que quiero ir, porque si me voy a la Atlántida tardaremos mucho tiempo en volver aquí, pero saltemos desde la Atlántida, cuando la Atlántida cae y esa sabiduría cae, hay un momento en que los maestros se plantean que el ser humano está yendo muy lento en su evolución y hace falta una aceleración de esta evolución. Como tenemos libre albedrío, deciden que se active un proyecto, después del proyecto Atlante, que es el proyecto egipcio. Y ahí saltamos desde la Atlántida a Kenatón. Aunque parezca que no hay una conexión, Akenatón es el abuelo de los esenios. Si lo hacemos por partes, ¿no? El abuelo Akenatón, el padre Moisés y el hijo es Jesús, en esa proyección. Entonces, Akenatón llega y cuando se corona Faraón, entonces él decide activar una escuela, que es la misma escuela nacal de sabiduría de la Atlántida, que originó Tot, la activa en una ciudad llamada Aketatón. Aketatón significa la morada del resplandor, diciendo que el único Dios que existe es Atón, que es la conciencia solar. Y todos los demás dioses, que son Amón, Dios múltiple, son aspectos de un mismo Dios. Y ahí comienza el conflicto con el sacerdocio de Egipto en esa época. Entonces, él crea la escuela del ojo de Horus. La escuela del ojo de Horus es para unificar, para equilibrar las polaridades, que es el hándicap que tenemos el ser humano, que estamos divididos, estamos polarizados, siempre una cosa contra la otra, y él viene a reunificar esa parte masculina y femenina con el ojo derecho de Horus y el ojo izquierdo de Horus. Akenatón reina 17 años formando a sacerdotes en esa escuela y formando a seres para que obtengan la libertad. Entonces, siempre, tanto en Moisés como en Akenatón como en Jesús, cuando aparece un gran maestro con un punto de sabiduría, se crea un círculo interno y un círculo externo. El círculo interno de Akenatón le llaman el Kenú, y el Kenú son el lugar donde se explica cómo volver a recordar el objetivo del ser humano, es decir, volviendo a la esencia que se perdió. Evidentemente, a Akenatón, como a todos los que dicen las verdades, no le dejan gobernar muchos años, solamente 17, pero tiene bastante para instaurar esa energía llamada Atón en el planeta. Aparentemente, Akenatón o Moisés o Jesús aparentemente fracasan en su misión, pero solamente es aparentemente, porque ellos hacen lo que tienen que hacer y cuando terminan se van. El que duró más tiempo fue Moisés, porque tenía la misión más difícil, que era sostener y enraizar la sabiduría atlante de la escuela nacal, la de la escuela del ojo de Horus, en los esenios. Y él vive 132 años. Los demás viven mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, Akenatón, cuando Akenatón, y lo voy resumiendo mucho para llegar al punto, para que los espectadores tengan un hilo conductor, Akenatón cuando muere, antes de morir, según dicen, muere envenenado, pero antes de morir, él va a esconder 7 cofres en el templo de Ábidos, donde está el Osirión, que es el lugar más sagrado de Egipto, y allí hay 7 capillas. En cada cofre esconde las enseñanzas de la escuela del ojo de Horus, y en el 7.º cofre está su pluma, que siendo faraón jamás firmó una sentencia de muerte y jamás firmó una sentencia de guerra, cosa que ningún faraón lo puede decir. Entonces, en ese momento, hacemos un salto en el tiempo, muere Akenatón y saltamos 80 años de su muerte
Y imaginaros la escena porque ahí es donde comienzan a activarse el poblado esenio. En el templo de Luxor, que es un templo que está en Luxor, antes era Tebas, está Karnak y está Luxor. En el templo de Luxor aparece un joven con 18 años que ya había adquirido el séptimo grado de esenio con 18 años, y ese joven, llamado Sharship, llega allí a saludar a su padre el sol. Y allí se encuentra un anciano con 93 años que le pregunta cómo un joven como tú, en este lugar de raciocinio, de diversión, viene tan temprano cuando tus compañeros están durmiendo en la borrachera, ¿cómo viene aquí tan temprano a este templo perdido de la mano de Dios? Y él dice, yo vengo como cada mañana a saludar a mi padre el sol. Y entonces ese anciano empieza a llorar y le dice, por fin, llevo esperándote toda mi vida. Soy Neferkeré, el nieto de Akenatón, que me dijo mi abuelo que esperara a aquel que viniera a buscar la sabiduría perdida. Y entonces le entrega un pergamino, entran en la sala de los escondrijos, que aún existe en el templo de Luxor, la sala principal de columnas, y allí le entrega el salvoconducto para que vaya al templo de Ábidos a buscar la enseñanza perdida de Akenatón. Entonces, Osharship, que el nombre egipcio es el encontrado en las aguas, es Moisés, va al templo de Ábidos, recoge toda la sabiduría de Akenatón, y esto es lo que él pone en marcha para activar el movimiento esenio. Entonces, ahora que tenemos a Moisés ahí con los documentos de Akenatón, Moisés se va al Sinaí y en el Sinaí se encuentra con un anciano en Pozo Durba llamado Yetro y le enseña los documentos de Akenatón y le dice, los hijos del sol de Mauritania tienen la misma información que tú. Y entonces empieza a ligar que la información no es solamente una casualidad, sino que eso es algo que tiene que restablecerse. En ese momento, como ve que esto es tan importante, vuelve a Egipto y empieza a pactar con el faraón Ramsés II. Y le dice, porque Ramsés estaba en guerra con todos, le dice, si tú quieres que yo te ayude como virrey, te voy a conceder ese privilegio para entrar en paz con todo el entorno, pero a cambio de tres condiciones. La primera, restablecer los templos de Egipto que yo te diga. Eran los templos de la escuela del Ojo de Horus, que estaban en ruinas, incluido el templo de Un, que está aún bajo el suelo. Segunda, liberación de todos los presos de Egipto. Y tercera, la paz inmediata con todo el entorno de Egipto. Entonces, Ramsés II lo que hace es aceptar dos condiciones. La tercera no la acepta, que es la liberación de los presos de Egipto, porque dice, ¿quién va a hacer el trabajo de esclavos? Entonces dice, bueno, pues me voy. Y como lo presiona, accede. ¿Qué hace Akenatón? ¿Qué hace Moisés? Empieza a reformar los templos de Egipto, los templos de la escuela del Ojo de Horus, y va poniendo a los esclavos, a los prisioneros, en los templos para enseñarles la sabiduría. En el momento en que se queda Egipto sin esclavos y se queda Egipto sin prisioneros, los egipcios se rebelan porque ellos no van a hacer el trabajo de los esclavos. Y entonces Ramsés, que se encuentra en una encrucijada, le dice, devuélveme a los esclavos. Y le dice, no son esclavos, son hombres libres, ya tienen sabiduría. Y es cuando sale Moisés al Sinaí, que es la huida de Egipto, que todo el mundo sabe, que se abre el mar y que entran. Y entonces ahí es donde ellos pasan en diferentes comunidades para ir aprendiendo la enseñanza de Moisés. En el momento en que están en diferentes comunidades, Moisés se va al Sinaí y empieza a conectar con Dios para que le dé las nuevas informaciones para su pueblo. Y cuando baja después de 40 días, porque estuvo 40 días, porque después del contacto
no podía moverse y tuvieron que ir los terapeutas para recomponer su campo energético, cuando baja, resulta que se encuentra una parte de la población que ha olvidado las enseñanzas y que sigue la historia superficial llamada el becerro de oro. En ese momento, él no rompe las tablas, que es una de las mentiras de Moisés, que hay muchas. Él ve que las tablas que lleva, que son las nuevas enseñanzas para el nuevo pueblo, la gente no tiene conciencia para mostrarlas. ¿Cómo voy a mostrar esto si con 40 días se olvidan de mí? Y entonces hace unas tablas de no robarás, no matarás, unas tablas básicas, porque las otras tablas no las puede enseñar. Y ahí se divide el pueblo de Israel y el pueblo de Israel. Israel son las enseñanzas normales, las que salen afuera, y Israel son las enseñanzas ocultas de los esenios que no las da al pueblo. Y ahí es donde se produce la separación del pueblo judío. Por esa razón, cuando hablamos de esenios, no hablamos nunca de religión. Nunca fueran religiosos. Hablamos de conciencia. Y cuando hay conciencia, la religión desaparece, porque la religión es religarme con Dios con algo externo que no tiene nada que ver con mi interior. Entonces, el pueblo esenio lo que tiene es las bases de la enseñanza para llevar al ser humano, a través de la libertad, a un nuevo estadio de conciencia llamado crístico. Del animal racional al ser humano consciente y al ser humano crístico. Entonces, en ese momento es cuando Moisés empieza a formar comunidades enseñándoles al pueblo de Israel lo que no puede enseñar al otro pueblo. Y es cuando se produce la brecha. Pasa el tiempo, Moisés está cansado de vivir porque ya se aburre y con 132 años se va al monte Ararat y allí muere. Y su hijo Esen lo entierra. Y entonces Esen se queda a cargo de las comunidades, los amigos de Esen, los esenios. Al cabo del tiempo queda con ese nombre de los esenios. Y en ese momento los esenios tienen algo muy claro. El alma es sagrada, la vida es sagrada, la encarnación es sagrada, por lo tanto todos los seres que están a nuestro alrededor son sagrados igual que yo. Y ahí entran en las 9 virtudes esenias, que son los que ellos trabajan en ese momento, que son, primero, el entendimiento. Tengo que entender las cosas. Cuando las entiendo, tengo que hacer un acto de trabajar mi individualidad, que no es la separación, es cuando yo trabajo mi individualidad, estoy trabajando para acoplarme con las demás individualidades de los demás. Tercero, la humildad. La humildad no es un acto de decir, ahora voy a ser humilde. No, no es humilde el que quiere, es humilde el que puede. Y la humildad va directamente relacionado con la conciencia. Es decir, cuando más consciente eres, más humilde eres, porque entiendes lo que está dentro y lo que está fuera y entiendes cuál es una frase esenia, el sentido de vivir. Y ahí entra, después lo hablaremos, en los 6 aspectos esenios para vivir una vida consciente. 6 aspectos que eso es lo que tendríamos que hacer y es lo que también trabaja Jesús en su momento contemporáneo. Tenemos que pensar que de Moisés a Jesús van 1500 años, no van 3 días. Los esenios van viviendo en comunidades y lo que van haciendo es simplemente que cada unidad en común, cada alma que llega, que reciben, no es un niño, no es un bebé, es un alma en un cuerpo que aún no domina y que tienen que desarrollar unificando la movilidad física, mental y emocional y lo que el alma trae como misión de vida. Entonces, por eso, los esenios, lo que prima primero es que el alma recuerde lo antes posible por qué tuvo la valentía de encarnar. Porque no hay ninguna encarnación porque sí. Las encarnaciones son todas por una razón. Las encarnaciones, nosotros hemos encarnado primero para mostrar lo que sabemos, lo que somos, se llama misión de vida, y luego para aprender lo que no sabemos y lo que no somos, se llama propósito de vida. Y si tú no llegas a entender esto desde los niños pequeños,
Cuando tú llegas a los 20, 21, 30 años, dices, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Y entonces viene la depresión, viene la enfermedad, viene etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entendimiento llega a la comprensión y la comprensión te lleva al conocimiento. Y el conocimiento no es el final, porque el conocimiento sin la experiencia está vacío. El conocimiento tiene que llevarte a experimentar. Y cuando unes conocimiento y experimentación, llega la sabiduría. Porque ¿cuánto hay gente con mucho conocimiento y con tan poca sabiduría? No, el conocimiento es casi el final, pero luego hace falta hacerlo, porque si no, las cosas se quedan en creencias y las creencias crean religiones, dogmas, crean cosas que no son buenas. Entonces, si yo solamente creo, y lo creo a pies juntillas, y lo creo con fe ciega, pero no lo vivo, eso se queda en creencia. Y eso puede crear una gran mentira, puede crear guerras, conflictos, pero si yo lo que creo lo experimento y luego digo, vale, lo creía, lo experimenté y no es verdad. Lo creía, lo experimenté y es verdad. Las creencias están para romperlas todas, o en verdad o en mentira, pero para romperlas. Entonces, entendimiento, comprensión, conocimiento y sabiduría. Los esenios iban a por la sabiduría, porque lo demás es todo a medio camino. Con lo cual, entendimiento, individualidad, quién soy, por qué estoy aquí y qué tengo que hacer, y luego la humildad. Y la humildad viene determinada con el tiempo, la experiencia, el conocimiento. Luego está el valor que le das a la vida y el valor que le das a tener la fuerza para enfrentarte a los cambios. Se llama valentía. Y la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es que a pesar del miedo me atrevo a hacer las cosas. Otro es la bondad. La bondad no como bueno o malo. La bondad como la esencia natural del ser. Si Dios es bueno, bello y verdadero, tres aspectos de Dios, yo soy bueno, bello y verdadero. ¿Por qué no lo soy? Porque no soy consciente. Por tanto, la bondad es una virtud de Dios que está en el ser humano, que está. Pero no la bondad como contrario a maldad, no. La bondad intrínseca. Y luego está el amor a sí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, aunque sé que tengo defectos, sombras, oscuridades, ¿cómo voy luego a aceptar y amar a los demás? Después del amar a sí mismo, el servicio. El servicio, ¿cómo voy a servir a los demás? Si a mí no me acepto, ni me respeto, ni me responsabilizo. No, me tengo que aceptar a mí mismo, responsabilizarme de mis actos y también, a partir de ahí, yo puedo respetarme. Entonces, entro en ese servicio. ¿En qué te puedo ayudar? Servicio. ¿Y tú cómo me ayudas? Eso se llama la comunidad. Pero no es ayuda por carencia, ¿eh? Es ayuda por conciencia, que es diferente. Y si yo estoy trabajando el entendimiento, la individualidad, la humildad, el valor, la bondad, el amor a mí mismo, el servicio, llega la creación. ¿Y qué es la creación? Cuando yo dejo de ser un creador inconsciente y soy un creador consciente. Esa es la diferencia entre el ser humano y el ser humano consciente, que es el que estaba hablando Jesús, de todo lo que yo hago, tú harás y más, que luego lo hablaremos, esos aspectos. La última parte, la novena virtud, es la verdad. Y la verdad no como verdad y mentira. Verdad es mi verdad, lo que yo he experimentado. Mis creencias están ahí para experimentarlas, pero mi verdad es lo que he experimentado. Y puede ser distinta a la tuya, pero es mi verdad. Y como entro en una de las cosas que enseñó Jesús, que es la empatía, ponerse en el lugar del otro, yo estoy en mi verdad y puedo justificarla porque te la muestro y yo acepto tu verdad aunque a lo mejor no estoy de acuerdo con ella. Esos 9 aspectos hacen que la comunidad senia sea la comunidad que está más cerca de las enseñanzas de Isaías, Elías, Moisés, pero aquí hacía falta dar un paso adelante y ahí es donde llego ahora. El paso adelante es que había que lanzar un mensaje nuevo de no sometimiento, de no fanatismo, y Jesús viene a eso, a romper estructuras.
Y decía, Moisés, Elías dijeron esto, mas yo os digo, ese mas yo os digo, hasta aquí estaba bien, pero a partir de aquí ya no es así. Es así más esto. El poder está en nosotros y ahí es donde empieza Jesús a hacer las enseñanzas.